Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Benito, gracias amigos, buenos días. Vamos a analizar un tema importante que se denunció por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción en la semana pasada, que es una, digamos, estructura de corrupción. Está con nosotros Germán Rodas, el representante de la Comisión Anticorrupción, para hablarnos de este tema. Ustedes, Germán, buenos días. Ya a finales de junio habían pedido una intervención urgente del sistema de salud público del Ecuador. Presentan esta denuncia la semana pasada, la entregan al ministro de Salud y revela una estructura de 7 organizaciones, de 7 firmas que están coludidas de alguna manera para obtener los concursos, para obtener los contratos. Explíquenos usted mejor. Buen día. Buenos días, un saludo cordial, la propia Verónica, la audiencia, un saludo cordial. Durante muchísimos años, la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una organización de la sociedad civil y que no tiene recursos, pero de manera lenta y paulatina, fuimos advirtiendo y fuimos denunciando que existen sobreprecios tanto en la provisión de insumos como de medicamentos. Hicimos denuncias puntuales de varios hospitales, el Pablo Arturo Suárez, en algún momento de la Andrade Marín, en otro momento los hospitales de Guayaquil, del IES, Teodoro Maldonado y Los Ceibos, y fuimos advirtiendo en el tiempo que los grupos que denunciábamos se repetían, tanto en el Teodoro Maldonado, luego podían estar en un hospital de Calderón en Quito y luego podían estar en otro hospital. Entonces nos preocupamos de ir comprendiendo qué es lo que está ocurriendo y hemos advertido que lo que existe es una red, tanto en la provisión de medicamentos, pero desde luego y fundamentalmente en la provisión de insumos médicos, que son cosas muy costosas, muy grandes, máquinas de laparoscopía, no es solamente la mascarilla, sino que son cosas importantes en cuanto a precios, que eran los mismos personajes y que para, por ejemplo, cubrirse en el concurso, habían logrado fundar cada una de estas estructuras, habían instituido 6 o 7 subestructuras, pero era el mismo. Si el grupo A va a presentar la oferta para la venta de aparatos de laparoscopía, el mismo grupo A se inventaba la estructura B, la C, la D, etcétera. Y así participan 7 núcleos que tienen en su control a 7 u 8 o 9 empresas, entre comillas, esto de empresas, porque a veces solamente son registros del RU, con los cuales participan, y dan la impresión de que participan 50, 60 empresas. Y además, fíjese usted, Milton, que van a las subastas inversas y tienen la información desde adentro para modificar los centavos con el objeto de tener el precio que le conviene al comprador. Pero se turnan, ganan en la empresa, en la subasta inversa, gana el grupo A, jugó con el grupo B, el C y el D, pasan a otro hospital, ahora le toca ganar al grupo B, el grupo A que ganó en la subasta inversa anterior, se retira, sube precios, es decir, tienen una acción casi de relojería extraordinario para el asalto en los hospitales. Esto nos dimos cuenta, armamos los grupos, fuimos demostrando que existen estos actos colusorios y le hemos entregado al ministro de Salud toda esta información, incluida la del IES. Se me va a decir por qué no le entregaron al IES, le hemos entregado a él, porque él forma parte del gabinete de salud, de tal manera que aspiramos que también se entregue la información en esos niveles con la finalidad de que se corten las uñas a estos núcleos que han venido funcionando más de 10 años en la estructura de salud pública del país. Y claro, y el IES es parte de la Red Pública Nacional de Salud, así que no tendría por qué haber ningún inconveniente de que no se entregue esta información, pero ¿está confirmado que estas estructuras que funcionan son diferentes, son empresas diferentes que se ponen de acuerdo para que en esta ganas tú y en la otra gano yo?
o son solamente fachadas de alguien que opera detrás? Son fachadas de alguien que opera atrás en cada grupo, pero como son 7 grupos, esos 7 personajes sí existen y se ponen de acuerdo. Usted acaba de decir, hoy te toca, mañana me toca. Así es. De tal manera que ese es el esquema de funcionamiento. Y esto se refiere a estos núcleos que hemos podido advertir, porque no tenemos toda la información, porque nos es complicado, porque no tenemos las posibilidades para obtener toda la documentación que nos dé el sustento. Seguramente hay 5 o 6 núcleos adicionales, que además tienen información desde adentro, porque hay un núcleo, por lo menos nosotros creemos que es un núcleo de unas 25 o 30 personas, no más, que entre el IES y los hospitales han girado en cargos directivos los últimos 10 años, pero siempre están en cargo directivo, con asesores, directores o subdirectores de un área determinada, han llegado a ser pagadores, etcétera, etcétera. Entonces es suficiente con estas personas que entreguen la información hacia afuera para que participe, por ejemplo, en la subasta inversa. Y le dicen, el equipo tal tiene un valor de $1,000. Tienes que poner entonces 999.98 centavos. Entonces allí gana la subasta inversa. Es decir, hay actos colusorios de estos núcleos encargados de la provisión de insumos y medicamentos. Entre ellos, Germán, entre ellos o con el Estado, porque aquí veamos del otro lado, o se disfrazan muy bien para engañar al Estado, o en el Estado hay alguien que los acolita. En las funciones públicas hay gente que está entregándoles información, de eso estamos seguros. Evidentemente ese es el Estado, pero O sea, hablemos les en llama y les concreto. dice, verán, va a salir tal concurso, vamos a necesitar tales y cuales medicamentos o insumos, vayan preparándose. Mire, hay una información que nos llegó posteriormente. Necesitaban una cantidad de ibuprofeno, pero no se compra el ibuprofeno en 10,000 o 20,000 cápsulas. Se compraban 50, alrededor de 35 millones de cápsulas, porque eso es lo que se requiere. Es una demanda enorme. Me parece que es el paracetamol o el ibuprofeno, no estoy seguro. Más o menos la cifra, necesitamos 35.750.000 cápsulas. Y el señor dijo, yo tengo 35.750.000 cápsulas, comprado directamente. La información sale desde adentro. Por eso insisto yo que hay funcionarios, tanto en el IES como en el Ministerio de Salud Público, que hay que determinar cuántos años están en cargos de dirección, que son los que giran. Y a veces algunos de ellos del Ministerio de Salud han salido al IES y viceversa. Entonces son las personas que se encargan de entregar el dato. No digo que todos, pero hay funcionarios que están en esas gestiones, son asesores de los directores del IES, son asesores de los miembros del consejo directivo, luego son directores encargados. 10 años de esto. El acto colusorio es de enorme envergadura en el país desde hace tantísimo tiempo y se han ido perfeccionando las mafias organizadas para la provisión de insumos y de medicamentos. Esto dicho con las palabras que corresponden, asumiendo las responsabilidades y con el pedido al ministro de que con esta información, que es muy importante, que es abundante, pero que estoy seguro que es preliminar, porque hay muchas cosas adicionales que compran los hospitales, que proveen de otras cosas a la propia estructura del hospital. Debe esto funcionar para todo. Y acabamos de ver que el IES en cuanto al Teodoro Maldonado, ha sido sancionado por sobreprecios el 900%, pero es que no tiene sentido. Algo que vale $100 lo hacen pasar por 900. Es decir, estamos frente a una estructura delincuencial que ciertamente afecta a los recursos del país y que juega con la salud de los ecuatorianos. Estamos frente a una locura de corrupción, frente a un grupo de, por decirlo menos, ciegos que no ven nada de lo que está pasando. Estamos conversando con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Germán, buenos días. Y respecto a estas denuncias que hace la Comisión Nacional Anticorrupción, bueno, recibió ya el ministro de Salud esta investigación
Yo le pregunto qué expectativas tiene que el ministerio tome cartas en el asunto sobre esta presunta corrupción de estos proveedores y también que, además de investigar, de tomar en serio sus denuncias, ¿qué podría hacer el Ministerio de Salud para evitar este tipo de situaciones? Verónica, le reitero el saludo. En todo caso, yo le hago notar lo siguiente. Nuestra comparecencia con el ministro tenía varios bemoles, y esta es la parte que me faltó señalar antes. Primero, se ha declarado la salud en estado de emergencia. Eso significa que deben hacer compras rápidas de todo. Entonces le hemos dicho al ministro, ponga mucho cuidado cuando va a hacer las adquisiciones, pues, porque aquí están un listado de algunos y debe haber otros, no hay que comprarles a ellos, primero. Segundo, como el CERCOP se encargó de hacer ahora la calificación de los proveedores, vaya al CERCOP, lléveles la lista y dígales que no les califique, porque sería una vergüenza tenerlos calificados. Ahora es posible que se hayan cambiado de RUC. Eso es claro. Y entonces, pero por eso entregamos con nombres, porque me invento un nombre, este no existe. El señor Juan Pérez se cambió de RUC. No contrate con el señor Juan Pérez, que está detrás de la empresa A, la B, la C, la que sea. Y en tercer lugar, queremos que esto tenga información, toda la estructura de la salud pública, y que casa dentro ellas con la información que la hemos entregado, más otra que existe, más otra que han hecho periodistas de investigación, etcétera, porque no es la única información, generen una especie de información macro y impidan que sigan asaltando a las mismas personas. Pero No eso, puede ser que el estén cambio de calificados. RUC, el cambio de RUC es algo sencillo, que si es que no se detecta, es una, digamos, no sé cómo calificarlo, pero el análisis de las empresas que le venden medicinas al Estado, porque hemos terminado viendo que hay empresas que venden sondas espaciales, que esa es su razón de ser, pero terminan vendiendo aspirina. Hay empresas que están calificadas con un RUC para despachar colas y cervezas y vendían mascarillas. Ya, exacto. Pero yo creo que hay que dar pasos. Si hay una unidad de investigación, si hay un cruce de información, si detectamos que el señor Pepe, lo que sea, vendía esto y está ahora en otras ciudades vendiendo otras cosas, hay que hacerlo. Es decir, se necesitan unidades de trabajo, de voluntad política. Porque quiero decir una cosa, Milton, no es que esta información, gran parte de la información es nueva, pero ya una parte de la información nosotros la habíamos entregado, le entregamos en su momento al Contralor, en su momento al mismo ministro de Salud que ponía las vacunas VIP y que salió del país en fuga. Es decir, le entregamos a él la información. Guardan la información, y no quiero decir de otros espacios administrativos del poder, que perdieron la información. Entonces, ocurre que lo que hemos hecho es dar un paso acumulando todo lo que tenemos para decirles, este es el espectro básico de lo que se ha podido investigar. Investiguen el resto, hagan casa adentro, un arqueo de las cosas. Insisto, no puede haber directivos, por geniales que sean, por brillantes que sean, que roten 15 años del cargo A al B y al C y al D y todos están comprometidos con el tema de insumos y de medicamentos. Es decir, esto también hay que modificar, inclusive para prever los actos de corruptela. Ahora, ustedes presentan esta denuncia, el ministro estuvo con ustedes, se comprometió a impulsar todo lo que tenga que ver con investigación fiscal. El tema es, ojalá pase algo, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes en mayo presentan una denuncia sobre 23 contratos en hospitales en los que se detectaron irregularidades o habrían tenido sobornos entre 2019 y 2020. La pregunta es, de mayo acá que presentan esto, ¿saben si pasó algo? No pasó nada. Ahí está. Precisamente, por eso es que que usted acaba de señalar, que está muy bien informado, Milton, reiteramos en la denuncia de este fin de la semana anterior, porque como no ha ocurrido nada, le volvimos a entregar, es decir, también hay esto. Lo que pasa es que no hemos hecho el desglose público porque no convenía, porque no se trata de hacer sino un asunto concreto. Hemos entregado esa información en 23 casos estudiados.
Milton, yo quiero que ustedes saben que esta es una comisión ad honorem, que tenemos dificultades para trabajar en el sentido de la tecnología, etcétera, etcétera. Y hemos hecho un estudio de 23 casos. Pero ya hemos ampliado los de la investigación a otros casos y se repite la fórmula, es idéntica. Allí, en lo que usted acaba de señalar, son los problemas de la subasta inversa. Los convenios de pago a dedo, el Teodoro Maldonado y los Ceibos, entre el 2018 y el 2020, el 95% de sus actividades de pago lo hicieron a través de convenios de pago, de manera directa, a dedo, direccionadas. Es el mismo caso del Troll Center, perdón, del call center del IES. Es el mismo caso. Pero sí parece Troll Center. Sí, sí. A dedo, ¿no? El pago de este servicio que se les fue. Y antes de ir se les cobró todo, porque le chantajearon al IES. Primero nos pagan todo y vamos a operar. Le pagaron todo. Esa denuncia la llevamos a Fiscalía, porque no podían mantener esa actividad en base a convenios de pago. Ahora, Bueno, Germán, si es que esto se está dando desde hace 10 años o más, estas estructuras, ¿qué se debe cambiar? No sé si en el sistema de compras públicas o qué debería hacerse para evitar este tipo de cosas, porque usted menciona, ahora se investiga estos 7 proveedores, pero parece que esto se repite en muchos otros ámbitos. Como la volvieron pública, aquí tengo la hojita, no son tantos 7 proveedores. Cojamos este grupo. Aquí está la cabeza visible del que maneja toda esta estructura de aquí. Entonces son 7 cabezas. ¿No? Son 7 cabezas. La pregunta es, ¿estas empresas que están aquí funcionan o solo funciona el de aquí arriba? Pero el de aquí, con el de acá y con el del lado izquierdo que yo estoy señalando, ellos sí tienen una dinámica perfecta de información entre ellos. Entonces, allí viene, esto es para responderle a Verónica. ¿Cómo salir de este atolladero en el país? No lo decimos por nosotros, porque ya a estas alturas, como dice el país, somos toros jugados. Ya nosotros seguimos haciendo la denuncia, estas mismas empresas, muchas de ellas nos enjuician, porque la justicia va lenta. Entonces, como en 2 años tenemos que recién señalar que las firmas de la denuncia son nuestras. Entonces les han dado tiempo para que se den por ofendidos. Primero, entonces una justicia lenta. Segundo, tenemos una información que es importante porque hay gente de gran honestidad también en la estructura de salud, en los hospitales, en el IES. Nos entregan alguna información. Y cuando les pedimos que la información nos ayuden llevándola a la fiscalía, no lo hacen. Se requiere una norma, una ley de protección al informante, al denunciante. Ese es un elemento muy importante porque hay gente que quiere hacerlo, porque es gente que se ve obligada a poner una firma, porque es gente a la que le chantajean su cargo para que cumpla un ilícito. Y es gente que no sabe qué hacer, pero vive de ese empleo. Y hay unos cuantos que han salido. Ahí tenemos otro elemento, es decir, en los espacios de la acción del Congreso, de la Asamblea y de la Justicia. Y un tercer elemento, cruce de información. El CERCOM no puede solamente calificar, ahora no sabemos ni a quiénes ha calificado. Esperemos que no les haya calificado. Y eso nos van a tener que contestar las autoridades, le van a tener que contestar al país, perdón, porque no es fácil, o sea, no es que yo soy Milton Pérez, empresa vendedora de sueros fisiológicos, y al final vendo huevos, y no pasa nada. Nos van a tener que dar respuestas a los ecuatorianos, porque ese es el monstruo de 7 cabezas que usted acaba de mencionar. Germán, tenemos que terminar y le agradezco. Y una cosa final, Milton. Hemos dado el paso hace 2 meses de pedir al CERCOP que nos entregue la información de quiénes están calificados para la venta de insumos médicos, porque estábamos en el periodo de emergencia. Silencio absoluto. Ese es el problema, silencio total. Y entonces nos contestan en algún momento, es que solo entregamos a las autoridades. Está bien, nosotros somos sociedad civil, pero la sociedad civil es la única que está actuando en la fiscalización del poder. No hablo del gobierno, del poder. Porque cuando el poder se fiscaliza a sí mismo, no pasa nada. Es el ratón cuidando al queso.